tenemos que hablar de la salud que está en crisis. Sí, ¿por qué digo esto? Porque no es de ahora, no es de hace 2 o 3 meses o de la previa a las elecciones. Hace un año que el sector de la salud, sobre todo en lo que respecta al faltante de insumos médicos y todo este tipo de cuestiones que giran en torno a aquellos elementos que son importantes para las intervenciones quirúrgicas, para estudios de mayor complejidad. ¿Y por qué viene el problema? Muchos se preguntarán por qué. Bueno, esto tiene que ver todo con el cepo a las importaciones, ¿no? Como política de Estado. Esto está clarísimo. El gobierno puso un cepo a las importaciones y por eso quedan así retenidos en aduana. Tiene que ver también con el tema del dólar. Pero bueno, vamos a ver algunas noticias que aparecen en los diarios nacionales. Esto no lo estoy diciendo yo, es real. Alertan por la falta de insumos médicos para cirugías y estudios de diagnóstico. Esto es parte de la incertidumbre no solo económica, sino también algo tan importante como la salud, que debería ser una cuestión de Estado y que parece que en Argentina no lo es. Hay sectores de la salud que vienen reclamando por esta falta de insumos y problemas para importar, como recién decíamos desde el año pasado, desde hace varios meses. Distintos profesionales, clínicas, hospitales, prestadores, cámaras médicas vienen denunciando la falta de insumos para atender a sus pacientes y también para practicar cirugías. 6 directores médicos de hospitales de alta complejidad de nuestro país alertaron de la crisis sin precedentes que atraviesa nuestro sistema de salud. Y en este sentido me gustaría compartir con ustedes, antes de pasar al siguiente tema, un testimonio que me parece fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de crisis en el sector de salud. Y alguien que me parece que es más que voz autorizada para hablar. Yo me gustaría compartir con ustedes esta entrevista que hacía Luis Novarecio en La Nación para el doctor Oscar Mendiz, que es el jefe de cardiología de la Fundación Favaloro, planteando o plasmando a través de esta entrevista un poco qué tan grave es la situación. Vamos a ver algunos minutos y después seguimos desde aquí, desde el piso. Sí, exactamente. Yo te diría que hoy hay diversas marcas y uno hoy te diría que con los stents nos podemos llegar a arreglar, pero el problema con los catéteres, que es como cada catéter tiene un diseño específico para una situación particular, para un paciente en particular. Si vos con un catéter no resolvés a todos los pacientes. Entonces, la cantidad de insumos que se usan en los procedimientos por cateterismo es incontable. Claro. Y en la emergencia, no sé, qué sé yo, ayer se nos rompió una coronaria. Y lo cuento así porque es importante saber eso y saber dónde uno se va. Y le tuvimos que poner 4 stent forrados, ¿no? Stent forrados se llaman a un stent que tiene un plástico que permite que nosotros recuperemos ese vaso, que el paciente no se infarte, que no sangre más. Y hoy la señora se está yendo a su casa. Wow. Si vos no tenés todo eso en un stock en la espalda me refiero del hospital, los procedimientos empiezan a tener otros resultados, que es una cosa que no se mide. Es decir, no es lo mismo tener 0,5% de mortalidad que tener 4%. Alguno podrá decir es bajo, pero no es aceptable. Y eso se va a empezar a afectar con los insumos. Y hay una palabra que nombró él que uno no debiera dejar pasar, que es reprocesado o reesterilización. No es lo mismo. La mayoría de estos insumos están diseñados para ser usados una vez. En la Argentina se permite reesterilizar algunas cosas hasta 3 veces, pero yo querría saber si eso se está controlando o no. Porque si caemos en un reprocesado mayor del recomendado, podemos estar en problemas. A mí lo que me dicen es que hay lugares en los que están haciendo no hasta 3 veces, como 7 u 8. Bueno, eso, digamos, en Favaloro eso no está pasando, pero la verdad que es algo que no debiera suceder. O sea, la verdad que vos me preguntás si estaba caliente. En realidad yo vengo enojado hace bastante porque la salud no está en la prioridad de la política. Pero déjame darles la derecha a los políticos en esto. No lo tenemos nosotros como sociedad. Si ustedes que se dedican al periodismo, revisan las encuestas, etcétera, de las últimas elecciones presidenciales, nunca salud estuvo ni en el 5º puesto. Siempre 7, 8, 9, cuando tienen que nombrar, bueno, ¿qué otras cosas está salud? Y ahí yo creo que entonces, si vos te vas a ocupar de un lugar que tiene... O sea que, según lo que dice este profesional,
parece que la culpa realmente es nuestra como sociedad, que no exigimos al gobierno de que la salud sea prioritaria. Bueno, ahora es el momento, me parece, de hacerlo. 6 sociedades científicas cardiológicas, alertando entonces que es grave la falta de insumos médicos indispensables, ¿no? Para hacer cirugías, para hacer estudios. Los proveedores médicos aducen faltantes o que no pueden sacar de aduana los materiales y los repuestos. Estaba mirando la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo es la cardiovascular, donde el infarto es el principal responsable. Bueno, y parece que el sector cardiológico es el más perjudicado por este tipo de políticas que toma el gobierno, ¿no? Por este cepo que está poniendo a las importaciones y a todo este material y a todos estos insumos médicos que son tan necesarios. Las prótesis son importadas, están a precio dólar libre, algo también para tener en cuenta. El material descartable, el Ministerio de Salud autorizó la reutilización de ciertos insumos hasta 3 veces. Bueno, miren cómo hacen falta, que los están reutilizando hasta 5 veces y más también, que también lo decían recién en esta nota. Y como para terminar de ponerle el moñito a toda esta cuestión, encima, bueno, ahora Tombolini, que es el secretario de Comercio, anunció hacer, o al menos es la promesa, ¿no? Estamos en campaña también, hay que tenerlo en cuenta. Prometió una hoja de ruta para paliar la crisis por la falta de insumos médicos. ¿Qué es esto de la hoja de ruta? Van a ser una especie de semáforos de prioridades. Aquellos que sean la luz roja estarán, por ejemplo, dentro de los insumos médicos en lo que respecta al sector de cardiología, como los más importantes, bueno, van a tener cierta prioridad. Vergüenza debería darles. Y después, bueno, se están peleando a ver si en el balotaje salen primeros, si realmente pueden seguir siendo gobierno o no. Me parece que la salud debería ser cuestión de Estado, al igual que la educación, y nosotros como sociedad exigirla. Bueno, estuvimos hablando, ya arrancando el programa con esto de la salud en crisis y la situación de la falta de insumos médicos. Hablamos también de 6 directores médicos, de hospitales de alta complejidad, un poco abordando esta cuestión, alertando de la crisis sin precedentes que atraviesa el sector. Escuchamos también el testimonio del doctor Oscar Méndez, jefe de cardiología de la Fundación Favaloro, con Luis Novarecio en La Nación Plus. Y ahora vamos a recibir al doctor Carlos Deger, que es el secretario general de la Asociación Médica de Bahía Blanca, para que nos pinte un panorama de qué es lo que se está viviendo aquí en Bahía Blanca y toda la región en torno a esta cuestión, que la vemos por los medios y que solamente aquellas personas, aquellos pacientes que están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente o de que se les realice algún tipo de estudio de mayor complejidad, que se necesite un insumo específico, lo padecen directamente, pero bueno, quienes no tenemos ningún tipo de inconvenientes es como que por lo general no sabemos realmente cuál es la situación aquí, más allá de lo que se muestra en los medios. Doctor, gracias por venir, y realmente preocupante, ¿no? Todo lo que está pasando. Bueno, la crisis en salud es nacional, está afectando en todas las áreas, y este es uno de los pequeños puntos. Estamos hablando de la importación de insumos. Es, yo diría, una de las puntas del iceberg. Prótesis importadas a precio dólar libre, decíamos hoy. Bueno, el problema es no solo los precios, sino que está cerrada la importación. Claro. Esto genera o está generando en todos lados mucho ruido. Hay 2 o 3 empresas que son las que se encargan de importar todo lo que es no solo prótesis, sino también todo lo que son medios de contraste para los estudios especiales. Así que ha habido una reunión en Capital, que es donde aparentemente atiende Dios, que de alguna manera hay una propuesta para realizar una lista de los insumos
la cual la Hoy lo hizo... decíamos, bueno, en los medios, todo lo que es la cuestión de declaración mediática la hizo Tombolini, el secretario de Comercio, diciendo esta especie de semáforo de prioridades. Sí, es una cosa que no se Parece algo entiende, raro, ¿no? no se entiende muy bien, no sé cómo uno va a aplicar los semáforos, pero concretamente en nuestro medio la información que tengo, y hay algunas cuestiones que hay que seguir chequeando, es en cuanto a estudios de diagnóstico con contraste, solamente están reservados para casos de urgencia. Esto es la información que tengo. Y con respecto a todo lo que es STEM y todo lo demás, empieza a haber faltantes importantes en la provisión de los STEM en algunas obras sociales. Así Hoy lo decía cuando hacíamos la presentación, el tema de la primera causa de muerte en el país, bueno, y en el mundo también, ¿no? Pero estamos hablando de Argentina, es la cardiovascular, donde el infarto es uno de los que encabeza el ranking, y bueno, y mucha gente que necesita el stent o algún tipo de insumo médico relacionado para este tipo de cirugías, ¿no? Sí, de todos modos, insisto, esto es solo una parte del problema. Claro, sí. Hay un gran desfasaje en lo que es la atención de la medicina privada. Hay una atomización y hay una crisis que pone en riesgo todo el sistema privado de salud. Yo quisiera hacer hincapié en que hay una problemática mucho más grave, que implica que no está siendo sustentable no solo para todos los hospitales del interior, sino también para el gran círculo áulico de Buenos Aires. Estamos hablando de italiano, austral, británico, etcétera, alemán. Todos esos hospitales están teniendo problemas, están saliendo a la palestra, y el interior, todos los que son los hospitales privados o sanatorios, que son de menor tamaño, no están siendo viables económicamente. Lo que está sucediéndonos con los sueldos, lo que nos sucede en casa, en cada lugar, está sucediendo en los hospitales. O sea, lo que egresa es mucho más que lo que entra. Doctor, y a su criterio, por su experiencia, digo, y por estar al frente de una asociación tan importante, ¿cuál sería la solución, o al menos la medida, más allá de esto de abrir las importaciones, ¿no? O liberar los insumos que están retenidos en aduana desde hace tiempo? Usted me dirá desde hace cuántos meses que está esta situación así, porque no es de ahora. Se sabe que ya el año pasado y post pandemia ya la salud comenzó a estar en una seria crisis. Pero digo, ¿qué medida debería tomar el gobierno, el de ahora, para hacerlo en lo inmediato? Porque la salud no podemos esperar hasta diciembre, hay gente que se muere en el camino, como para poner solución a esta cuestión. Porque yo escuchaba a Massa, decía, hay una foto, a ver si los chicos me la pueden poner para decirlo textual, del ministro de Economía, candidato y quien quiere ser presidente, que dice, ahí está: no quiero una economía totalmente abierta que destroce la industria nacional. Pero como decimos siempre, criterio también en la salud. Bueno, las cosas vienen de afuera. El tema, la pregunta es interesante, porque el gran problema es la coyuntura nacional en la que nos encontramos. La crisis de salud viene de hace 30, 40 años, sí, al principio. No viene de este gobierno, no viene solamente de la pandemia, sino que es crónica. A esa crisis, la única manera de poder darle sustentabilidad es fundamentalmente con un incremento en los salarios de los trabajadores. Con un salario mínimo de 130.000 pesos, que creo que si no me equivoco es el salario mínimo en este momento, usted piense que el 8% es lo que va a la seguridad social. Esto significa que más o menos 10, 12.000 pesos por mes paga ese trabajador
para tener cobertura. Es imposible que tenga cobertura con eso. Claro. Imposible. Entonces, pongámosle que el sueldo mínimo puede ser 250.000 o 300.000. No hay nadie que le pueda dar cobertura. A mí me da risa porque se pretende instalar un poco esta cuestión del cuco, el miedo, ¿no? Si gana tal o cual candidato, o por ejemplo, si gana Milei, nos vamos a quedar sin sistema de salud. Yo digo, ¿qué sistema de salud tenemos? Porque bueno, sinceramente, o sea, ustedes lo están diciendo. El tema es que en este momento el sistema de salud está rompiéndose. Se están pauperizando los trabajadores o los médicos y todo lo que es enfermeros, lo que no vemos es una viabilidad. El tema no pasa por quién va a ganar las elecciones, sino por un ordenamiento de la economía. No, a mí lo que me da realmente... Lo que me da mucha bronca por ahí, esto de no decirle a la gente las cosas como son. Hoy por hoy vas a un hospital público, a mí me ha pasado en Punta Alta ir al hospital Eva Perón, y porque esto que intentan instaurar de nos quedamos sin la salud pública, si gana Milei, si gana fulano, si gana Mengano. Pero digo, hoy la salud es pública, la gente se va a hacer atender y tiene que pagar por cierta prestación. Para hacerte un análisis tenés que pagar 1.500 pesos, cuando yo afuera pago 200 y me lo hago en un laboratorio privado porque IOMA me cubre y simplemente lo único que me pide. O sea, vos hoy en día vas a un hospital público y lo pagás. Sí, en realidad el tema es tanto la salud, la disyuntiva entre salud pública y privada no tendría que existir. La salud es única y tendría que haber una articulación. A esta altura del partido tendríamos que haberle encontrado una articulación a la salud. Y lo que vemos es la destrucción del hospital público por un lado, donde hay ejemplos que no quiero traer a la palestra, pero los tenemos en nuestra ciudad, y por el otro lado también tenemos el descuartizamiento de lo que es la salud privada. O sea, los hospitales, sanatorios, prácticamente están todos fundidos. Y esto va más allá de solamente el tema de las prótesis. Es una parte de todo el problema. Sí, bueno, lo hemos abordado en varias oportunidades. Han venido acá el doctor Carlos Gavarini, que fue secretario de Salud en Punta Alta y que también, estuvo al frente del hospital Eva Perón muchos años. También el doctor Omar Barrios, para hablar del problema que hay, la falta de profesionales para cubrir las guardias médicas. No hay pediatras, hay distintas especialidades que obviamente están en faltante. O sea, la crisis es como que sacude a la salud por todos lados, no solamente en la cuestión esta del cepo, las importaciones y en la falta de insumos, sino que tiene que ver también con la parte humana, la falta de profesionales. Y a su criterio, ¿a qué se debe? Que no haya pediatras, que no haya distintas especialidades. Bueno, o que no quieran el problema es atender las guardias. El problema no es local, el problema es nacional. Es nacional, sí. Y en algunos lugares es peor. Es peor. El tema básico es que la elección de las especialidades han quedado en manos del mercado. Este es uno de los elementos o una de las cuestiones hoy en día. De cada 10 chicos que se reciben, solamente un 20% eligen las especialidades básicas. ¿Y esto a qué se debe? La pauperización de esas especialidades. Claro. Es claramente, esa es una de las causas. Y también digo esto del faltante de profesionales en lo que es en los hospitales públicos o privados también, pero digo, para atender guardias tiene que ver no solo con el tema de lo que cobran, ¿no? El salario que es mínimo de acuerdo a lo que usted manifiesta, sino también agravado por el tema de la inseguridad. No acá, no sé si lo vivimos tanto acá, pero en ciudades más grandes, profesionales que, son agredidos incluso, y hay gente que prefiere, me pongo un consultorio, atiendo en la faz privada en mi casa,
manejo mis tiempos y no tengo que estar exponiéndome a este tipo de riesgos. Ustedes piensen que un profesional hoy en día en el hospital municipal tiene que atender en las especialidades básicas entre 60 a 100 personas por día, lo cual lo pone en riesgo no solo por el riesgo de equivocarse o el riesgo, sino que lo pone en riesgo de sufrir la violencia está demostrado que la espera de más de 2 horas genera reacciones en la gente. Entonces, todas estas cosas son factores importantes que hacen tomar decisiones a los profesionales cuando se reciben. Sí, muchos que se han ido afuera también, ¿no? A ejercer la medicina Eso fuera también del país. ocurre, pero eso es un fenómeno mundial. Sí. Acá emigran no solo a los países fronterizos, sino también a España. Y de España migran a la Comunidad Económica Europea. O sea que es un fenómeno mundial. Doctor, esto entonces que dijo Tombolini de esa hoja de ruta para paliar la crisis y dar prioridades, ¿usted cree entonces que no sirve demasiado, no? Yo creo que el problema son parches para resolver una situación sectorial. Por ejemplo, un paciente que está a la espera de una prótesis, ya sea un stent o no sé, alguien que tiene que operarse de alguna prótesis de cadera, por ejemplo, que tiene que operarse de cadera y necesita una prótesis. ¿Cuánto está esperando para esa operación hoy por hoy? ¿Los tiempos? ¿De qué tiempos estamos hablando? Bueno, ahí si le diría de cuánto tiempo estamos esperando, es totalmente individual, depende de la obra social, depende del paciente, depende de varios factores y de este momento del tipo de prótesis que estemos requiriendo. Claro. Cuando se requieren prótesis que son importadas, el tiempo empieza a jugar. Pero 1 mes, 2 meses, 6 meses, ¿cuánto se espera? No se habla de 6 meses, pero en este momento hay una lista de espera porque claramente no hay respuestas claras de toda la seguridad social. ¿Y esta espera pone en riesgo? Yo sé que cada situación es particular, pero ¿pone en riesgo la vida de ese paciente? Por ahora, si hablamos de enfermedades del corazón, por ejemplo, alguien que debe ser operado del corazón. Bueno, negar que haya riesgo en todo esto es... Porque lo escuchaba el doctor, por eso se lo pregunto necio. acá en la región, al doctor Oscar Mendiz, que decía, es como jefe de cardiología de la Fundación Favaloro, que decía que hay pacientes que realmente ponen en riesgo su vida con la espera. Negar que haya riesgo me parece que es demasiado aventurado. Obviamente que hay riesgo. El tema, en función de lo que uno está escuchando, repito, es información que me llega de alguna manera, estarían cubiertas las urgencias, pero lo programado sí empieza a ser pospuesto. Entonces eso es lo que se está viendo y se está denunciando ahora. ¿Cree que después del balotaje la situación va a mejorar o va a cambiar? Yo quisiera creer, pero en base a su muy experiencia. Difícil, porque usted dice hace 30 años que el sector de la salud viene sufriendo es esto. muy difícil que haya cambios inmediatos en nuestro quehacer. Hasta ahora yo recién veo que se ha incorporado el tema salud en el debate para el balotaje ahora. Sí, ahora. Así que hasta ahora las cosas que hemos escuchado son muy generales y si bien hay expertos, digamos que lo que hay que hacer está todo escrito y hay un consenso tanto de los que están en la parte pública como privada sobre qué es lo que hay que hacer, que hay que tener una muy buena gobernanza, que hay que articular lo público con lo privado, que hay que mejorar obviamente la parte salarial e inyectar dinero en todo el sistema de salud. Obviamente que eso no está muy bien analizado por ninguna de las dos opciones que tenemos en este momento. Bueno, yo lo dije hoy al comienzo, me parece que nosotros como ciudadanos deberíamos exigirlo eso, ¿no? Es una exigencia, pero
fíjense que uno cuando atravesamos la pandemia pensamos que la salud iba a empezar a estar en la agenda, no que iba a ser una prioridad, que iba a estar en la agenda. Pues, fue una ilusión. Doctor, le agradecemos por haber venido, por haberse tomado la molestia de estar hoy acá con nosotros, realmente más que interesante, y estas cosas que siempre lo vemos en los medios nacionales, pero que está bueno que a nivel local también lo abordemos, porque no solamente pasa en Buenos Aires o en otras provincias, sino que también nos pasa acá a nosotros. Y yo siempre digo que hay que hablarlo para que la gente lo conozca, lo sepa y que alguien lo escuche, ¿no? Y recoja el guante. Así que bueno, gracias, muy amable, porque bueno, siempre que lo he llamado está al pie del cañón. Bueno, muchas gracias. El doctor